Estimadísimos seguidores de este canal, estamos en la tienda Abbey Rock, la casa de los Beatles, y en esta ocasión Ricardo Calderón nos va a platicar mucho o poco acerca de su gran hermano John Lennon. Mi hermano mayor. Comenzamos. Pero el tema de los Beatles es un tema de John Lennon exclusivamente. Él creó la banda y en su momento decidió terminar con la banda. Pero McCartney, alevosamente, no lo dejó. Una estrategia para vender discos de McCartney. Sí, aprovechó para preparar su puñalada trapera. Y recientemente McCartney en una entrevista, ¿no? Sí, ya por fin lo reconoció públicamente, expresamente, porque quieras que no, de repente le remordía la conciencia y medio decía lo que ahora ya dijo bien, que él, pues sí, él fue el que separó a los Beatles. Claro, hay 1000 argumentos por los cuales él lo hizo, pero el que yo no le perdoné durante muchos años, iban a decir, híjole, qué mamón, de que no está bien. Qué perdonavidas que no le perdoné, pues es mi otro hermano. Uno se enoja con los hermanos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, el hermano mayor es el que más respeta a uno siempre. Sí, en efecto, aunque tenga sus virtudes y defectos, uno aguanta vara y no reconoce la autoridad. Y Paul también es mi hermano, el que sigue, y esa es la oveja negra de la familia. John Lennon comenzó su carrera solista mucho antes de terminar con los Beatles, en estos experimentos con Yoko Ono. Dudo mucho que estén en Spotify. Ahora, dudo mucho que tengan atractivo para la gente suficiente como para obligar a esos sistemas a incluir esa música. Bueno, o si le podríamos llamar música. Son experimentos sonoros, pero vamos a verlo como en retrospectiva. Pues son de esos experimentos que nadie arriesga a hacer actualmente con la idea de que no quiere perder a sus fans. Pero John y Yoko, pues una pareja un poco extravagante, lo realizan. Y creo que es digno de mencionar que debe tener algún tipo de valor, que son 3 discos, ¿no? Uh-huh. Son Dos Vírgenes, Vida con los Leones y el álbum de bodas. No es música. No tienen armonía, no tienen melodía, no tienen ritmo. No es música. ¿Sí? Que son los 3 elementos que se requieren para la música. Muy bien. Sí, son experimentos sonoros. Son experimentos sonoros de John Lennon, porque el que arriesgó todo fue John. Yoko no arriesgó nada. Yoko solamente copió lo que había aprendido de John Cage y lo aplicó de lo que estaba aprendiendo de John Lennon. Sí, Yoko contribuye con sonidos, pero Yoko no maneja una consola, no maneja una grabadora. El que mezcla y el que hace esos trabajos es John. Yoko, apoyo moral, apoyo sónico, pero no arriesga prestigio, no arriesga nada, y tal vez hizo alguna sugerencia, pero todas derivadas de las experiencias que tuvo con su primer esposo, uh-huh. Sí, el japonés, sí. Que estaba dedicado a la música electrónica, que tenía también una base de música clásica, pero que se dedicó a la música electrónica y experimental. Cuando se van a Estados Unidos y se divorcia de ese primer marido, se afilia al núcleo de los seguidores de John Cage, llega a grabar algo con John Cage, y los experimentos sonoros de John Cage son del estilo que años después desarrollarían John Lennon, con pues las aportaciones de Yoko inspiradas en el trabajo de John Cage. Ya veo. Habrá que revisar entonces el trabajo también de John Cage para entender por qué ese tipo de lanzamientos. Sí, escuchas a John Cage y es mucho de los experimentos sonoros que hizo John con Yoko. No
No pasa nada si uno no los escucha No. o nada más tiene el objeto, porque finalmente es lo que luego tiene todos, ¿no? Sí. El objeto, el disco, ya lo tiene el... Y tenerlo por colección porque fueron discos tan poco vendidos que escasean mucho. Esos discos no se vendieron por lo mismo. Pero usted está queriendo decir que incluso una primera edición es buscada, es cotizada. Ahorita tal vez ya no tanto porque ha habido reediciones, pero sí. Mira, era tan cotizada que lo piratearon. Esta es una copia, Sí. ese no es un original. No es que no sepa qué hay aquí, pero prefiero que no me censuren el video. Bootleg gringo. Y este es un original primera edición Este es un de original. Estados Unidos, única edición más bien. Única edición, wow. Y esta es la reedición del 2016, Sí, que ya es muy similar. Entonces, ya tú sabrás, si quieres la primera edición, cómo diferenciar la primera edición de la reedición a simple vista, independientemente de ver sellos y todo, sí. con esto. Este pegoste Ah, que servía para sellar el disco y no lo fueras a abrir. ya, Sí, y si lo abrías, es porque ya lo habías comprado. sí. Para que no fueras a ver la foto censurada, la que censuró Neil, Por- aquí siguiendo los ejemplos. Por morbosidad, esto de los dos vírgenes, aquí veo que está el versículo 25 del capítulo 2 del Génesis. Y ellos se mostraron desnudos como hombre y mujer, Sin ninguna vergüenza. sin ninguna vergüenza. Bueno, es un buen Sí. argumento. Es un buen Y argumento. esta leyenda solamente viene en esta primera edición, la reedición ya no la trae. Wow, ahí está. Entonces siempre una primera edición va a ser valiosa, aunque se llegó a cotizar mucho más caro de lo que está De actualmente. lo que lo tiene incluso ahorita aquí. Sí. Excelente. Sí, ahora ya bajó de precio, podríamos decir. Claro, el trabajo de fotomecánica ya es distinto. Aquí pues es una digitalización y está realmente el recorte de la fotografía fue hecho totalmente a mano en el negativo. Es increíble tener esto en las manos. A la venta en Abbey Rock. Sí, entonces eso, mira, aquí está en El Vida con los Leones. Aquí es donde se escucha. Esta es Esa la es una reedición y aquí es donde se escuchan los latidos del... Que eso es lo impresionante. El hijo. Mira, son discos conceptuales en sí. Esto es, en el Dos Vírgenes es lo que estuvieron haciendo la primera noche que compartieron John y Yoko, los sonidos del amanecer, y después hicieron el amor por primera vez. Esto es la primera noche, lo que hicieron juntos la primera noche cuando se pusieron a hablar de sus locuras, y John le dijo, no, pues yo tengo equipo en la casa, vámonos para allá, y estuvieron como niños buenos jugando con las grabadoras, y ya después ya se les antojó hacer otra cosa. lo cual está bien. Sí, No hay, perfecto, no hay nada pecaminoso en ese sentido. muy normal. Muy normal entre dos personas que se aman. Sí. Los Beatles se separan y John Lennon vive resentido por esa separación. No, para Lennon nada. por ese tipo Para- de actos. Para nada, y es más, en ciertos momentos llegó a expresar que él no tenía finalmente ninguna cerrazón hacia volverse a juntar. John Lennon nunca volvió a trabajar con George Martin, ¿o sí? No, ¿Hubo rencor allí? Mira. ¿Le resultaba fastidioso trabajar con él? pues no lo necesitaba. Sí, realmente no lo necesitaba. John finalmente era su propio productor y se apoyaba en Phil Spector, y después él era su productor. En un principio Sí. se apoyó porque muchas veces debes de tener principalmente en aquellos tiempos, a alguien detrás de la cabina para que maneje y eche a andar la cinta, por Sí. así decir. Sí, y saber cómo debe sonar el audio. El ¿no? producto En todo caso. final. Sí. Sí, pero pues John estimaba que no era necesario, y pues ¿para qué? Estimó necesario cuando regresó.
que ya habían pasado 5 años desde su última producción, 5 años en que la tecnología, pues tú lo sabes, cambió totalmente. Entonces, nuevos sistemas de grabación, nuevos sonidos, nuevos instrumentos, todo lo que quieras. Incluso nuevos músicos más talentosos, sí, no lo dudo. Y se rodeó de lo más talentoso que encontró para grabar el Double Fantasy y el Milk and Honey, claro. Claro, ahorita llegaremos a ese tema. Una de las cosas curiosas por las que se le conoce a John Lennon es este periodo de actividad o de activismo político. Muchas veces vemos, incluso lo volvimos a ver en el 2018 cuando volvieron a proyectar, o más bien cuando proyectaron a México por primera vez esta película documental Give Me Some Truth, así se llama, ¿no? Creo que no estoy equivocado, y vemos ahí a ellos dos reunidos con un montón de gente haciendo protesta por lo que sucedía en Estados Unidos. ¿Es creíble esa actitud de John Lennon en esa etapa de su vida? Sí, totalmente. Mira, ellos no se metían, no levantaban abiertamente la voz, principalmente Lennon, en contra de la guerra de Vietnam, porque eran temas que Brian les pedía que no tocaran. Después de la crisis de Jesucristo Superestrella, y ya John trató de, para no perjudicar la imagen del grupo y todo eso, de reservarse sus opiniones, que sí tenían opiniones muy antagónicas a la guerra de Vietnam. Pero hubo algo en lo que Brian tuvo que estar de acuerdo. Por ejemplo, que desde las giras del 64 los Beatles estipularon claramente en sus contratos que no tocarían ante audiencias segregadas. Sí. Y eso ya es algo ya muy conocido actualmente, pero en esos años no se sabía, que ellos exigían en sus contratos que sus audiencias deben de ser de blancos y negros. Sí. Y no los negros allá en Gallola y los güeritos aquí en primera fila. Sí, dicho con todo respeto para que las personas no se ofendan. En el término. Es que los negritos siempre hemos sido negritos. Los de la guerra de Vietnam estaban en contra, pero eran respetuosos finalmente, entendían la posición y los tiempos, porque lo vivieron con la crisis de nosotros somos más grandes que Jesucristo en este momento. Más populares. Bueno, más populares, perdón, pero la prensa lo manejó como más grandes. Ese es el problema. Ese es el problema, las interpretaciones. Fuera de contexto. Sí, sí, sí. En fin. Lo entendieron así. Entonces había cosas que no podías expresar así tan contundentemente. Llegó el momento en que Lennon le valió madres, ya dijo y ya empezó a expresarlas. Digo, si no, ¿por qué se corta el pelo? Por Malcolm X, antes de llegar a Estados Unidos. Ya. Eso se lo cortó allá. Ya. Y le dio el dinero a Malcolm X para financiar sus campañas. Y desde entonces apoyaba a los irlandeses. Sí. En Inglaterra, pero no había ese tipo de manifestaciones en las que Lennon podía salir a la calle, pero sí salió y levantó su voz cuando cerraron a la revista Oz. Sí. También. Entonces, en muchas ocasiones sí levantó la voz y no va a ser y ya le valió sombrilla que en esos tiempos lo iban a fichar ya desde Inglaterra. Sí, para mí sí fue sincero. Sí, fue sincero toda su actitud. Sí, y hasta su muerte. Estos primeros álbumes de John, el Plastic Ono Band, Imagine, Sometime in New York. Sometimes in New York. Sí, y el cuarto ya es Mind Games. Okay. Plastic Ono Band es como que el álbum más personal de John Lennon, en donde saca todo su rencor hacia muchas cosas, o es también un álbum de protesta. No, es muy personal, muy personal. Hay quienes lo consideran el mejor álbum de John Lennon. Tal vez por lo mismo, de que es muy personal y es el Lennon Naked. Finalmente, es su piano, una guitarra, el bajo y la batería. ¿Cuál es la canción que más le gusta de ese álbum? Digamos, una que siempre me rompe el corazón es Mi mamá está muerta. Al del final. Y dura 30 segundos o menos, no sé. Sí, es increíble cómo nos tocan aquellas pequeñas notas, ¿no?
Imagine no lo voy a comentar porque ha sido sobreexplotado los últimos 2 años, incluso con el documental, la nueva edición de Imagine. Incluso este documental que apareció en Netflix, que se llama Above Us on the Sky, creo que se llama así, y en donde por fin a Yoko Ono pues, se le da el reconocimiento de la coautoría de la canción, que John Lennon lo expresó en una de las entrevistas en 1980. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan importante era darle el reconocimiento a ella no como artista, sino incluso hasta como mujer? ¿Qué tan importante era para ella ese reconocimiento? Son las modas actuales, eso de reconocimiento como mujer. Digo, si John le dio su lugar como mujer, la tuvo siempre a su lado, la impuso en muchas ocasiones, en toda su vida. Y sí, en cierto momento llegó a decir que Yoko debería de recibir, pues fue una expresión de un momento, al igual que hay una situación que no está en los libros, Ajá, okay. Pero que yo la escuché de viva voz. ¿De acuerdo? Sí, del hijo de el que le contestó a John. Y va a sonar muy sacrílego. Okay, pero mira, John, ya estando en el Dakota, sí. John se estaba quejando con Neil Aspinall de que tenía muchos gastos, de que costaba mucho dinero mantener los departamentos del Dakota y a tantos servidumbre y los choferes y las granjas, y que eran muchos gastos para las vacas y esto y lo otro. Y Neil le contesta, le contesta así cantando Imagine No Possessions. Y John se le queda viendo, it's just a fucking song, es una pinche canción. Que es cuestionable después de casi 50 años, por las diferentes maneras de vendernos y revendernos las mismas canciones de John Lennon. Es una canción muy bonita, muy idealista, muy de su tiempo, sí. Pero que también se aplica a nuestros tiempos, y que John la compuso en el contexto del tiempo. Después John, gracias a la señora acumuladora de dinero, a la que eligió de la que fue su tercer esposo, ¿sí? Gracias a esa señora acumularon muchas cosas, ¿sí? Y esa señora fue la que dentro de, lástima que no lo tengo a la mano, el libro del pomelo, del grapefruit, sí. En el que ella, en ese libro dice, en uno de los muchos páginas, que en cada página hay un pequeño pensamiento que ocupa toda la página, 3 rengloncitos o 2 rengloncitos. En uno de ellos pone, imagina que las nubes están goteando desde el cielo, gotas de agua. Haz un agujero en tu jardín para enterrarlas. Okay. Con base en ese imagine, eso, ya John se da cuerda. Sí, empezó a crear. Entonces, en agradecimiento por el gran amor que le tenía a la señora, dice, no, pues es que ella debería de recibir crédito por Imagine porque me dio esa inspiración. Yo, me pareció la peor de las burlas para la memoria de John, real, no con base en esa expresión de John en una entrevista, el que le dieran un crédito a la señora por una canción que ella no compuso. A lo mejor John Lennon sí sintió la responsabilidad social, nada más de decir, me basé en algún pensamiento de Yoko, pero como bien dice, la composición es enteramente de John. Y sin embargo, en este año 2020, a mí me pareció ya muy choqueante, muy repetitivo que usen la canción como un himno para muchas cosas. Incluso actores salieron a cantar una versión en las redes sociales. Siento que ya está fuera de contexto utilizarla en estos tiempos. Sin embargo, ¿qué nos ha demostrado el 2020? Que hemos podido vivir con mucho menores cosas. Mira,
primero esto. Dame una alternativa para Imagine. Creo que tiene razón, no hay alguna que la reemplace. No hay una alternativa para ella. Ahora regresamos al contexto del tiempo, ¿sí? Y hay situaciones que se aplican a un determinado momento y tristemente ese momento para la humanidad continúa. Se siguen dando circunstancias, catástrofes naturales, guerras, desencuentros que continúan y la canción sigue siendo aplicable, que sigue siendo perfecta, ¿no? Sí. Y no hay una alternativa para ella. Y mucha gente no siente que sea una gran canción en el asunto de la composición. No, pues digo, está muy sencillita, son 3 acordes, creo, 4. A ver, Isaac Méndez. Ven a tocarla, por favor. Esto me recuerda a aquella parte de la película Forrest Gump, cuando hacen hablar a John Lennon con estas pequeñas frases de Imagine también, ¿no? Sí. Entre lo... Entonces le hubieran dado crédito a Tom Hanks o a Forrest Gump en Imagine, porque él fue más inspiración todavía. es gracioso el momento que estamos platicando ahorita. Bien, entonces, el siguiente, tercer álbum, New York City, ¿cómo se llama? Sometime in New York City. También tiene ese enfoque de activismo político, ¿no? Bueno, ahí se metió con todo. Sí. Con Ática, la matanza de prisioneros en Ática, con Angela Davis, que era activista de los movimientos ¿de raciales? Sí. Okay. Con las drogas, ¿sí? Sí, John Sinclair, sí, lo metieron en la cárcel por 5 gramos de mota. En fin, tocó varios aspectos del activismo, no nada más político, sino atacó varios frentes. Pero hay que recordar que John, literalmente, en el momento que aterriza en Estados Unidos ya para quedarse, aunque nadie lo sabía, que jamás iba a volver a salir de los Estados Unidos, no vino a México. Otro mito, ¿sí? Vamos a desmitificarlo. Definitivo, en el momento que baja del avión, en el aeropuerto lo estaba esperando Jerry Rubin, que era un activista muy conocido y que traía cola del FBI. Sí. Entonces, bueno, pues es que Lennon, Jerry Rubin fue a recoger ese marihuano de allá, de acuerdo a sus... De Inglaterra, sí. Sí, hay que ponerle cola también. Y desde ese momento también lo estuvieron vigilando. Y se involucró mucho en el activismo político en un momento en el que él iba a pelear circunstancias personales de Yoko. Por lo de la hija. Por lo de la hija. Que parecía que estaba desaparecida, no la encontraban. Sí, estaba semi encontrable, pero finalmente se metieron y finalmente desapareció. Pero se metieron a pelear la custodia y en el momento que podrían poderla obtenido, pues se desapareció Cox, el papá de Kyoko. Sí. Se desapareció con ella y hasta muchísimos años después reapareció ya ella sola. Y había muerto su papá. En realidad, sí sé que se reencontraron en cierto momento después de la muerte de John. Y de ahí han seguido en contacto y cada vez tienen contacto más continuo. Pero pues esa ya es otra historia. Pero sí, en ese momento sí era importante porque peleaban, por pelear la custodia de ellos fue que se quedaron más tiempo en Estados Unidos. Por andar de activista John, le pusieron cola y cuando tenía que renovar su visa, le negaron la renovación. Y a partir de ese momento fue pelear el que le dieran la calidad de residente en Estados Unidos y no podía salir de los Estados Unidos por eso, pero también tenía que mantener un perfil bajo. Porque gracias a ese disco, al Sometime in New York, gracias a ese disco en el que está Richard Nixon bailando encuerado aquí está. con Mao Zedong. Ahí lo tienen. En esa época, poner desnudo al presidente de los Estados Unidos en la portada de tu disco, pues es una mentada de madre para Nixon.
Lógicamente, pues, las represalias. Le puso más atención el gobierno, el gobierno. la seguridad de Estados Unidos. Y lucharon hasta lo imposible por deportarlo, hasta que finalmente John ganó. Le dieron la carta verde. Pero sí, este disco es muy importante, aunque es el menos vendido de John. Porque mucha gente le chocó. Como que, pero también digno de un análisis de la época. No hay canción más feminista que esta. La mujer es la negra del mundo. Sí. Utilizando el término nigger, que es el despectivo. Sí, pero que ellos no lo están utilizando de esa manera. Despreciando a la mujer en sí, no. Sino lamentándose que la mujer sea la negra del mundo. Sí, la explotada, la minimizada, etcétera. El cuarto álbum, Mind Games. ¿Cómo podemos catalogar este álbum, señor Ricardo? Personal, político, pacifista, amoroso. Tú eres mi debilidad, tú eres mi fuerza. Nada que yo tenga en el mundo tiene mejor sentido que tú. Hay que vivir la vida una vez al día, un día a la vez. Un día a la vez. Sí, hay que vivir el momento. One day at a time. One day at a time. ¿Ah, verdad? Mind Games. Y casi mucha gente brinca esas canciones que parece que no son tan rítmicas, pero dentro del contenido son increíbles. Tight as. Tan estrecho como, pero también puede ser tight as si le pones una S más. Ya entiendo, colita sí. Apretada. Sí, sí. Para mí ninguno de los discos de Lennon tiene desperdicio. Okay. Todas las canciones de John tienen letra, todas. Sí, digo excepto los de sonidos, los 3 primeros, ¿no? Sí. Instrumentales no le gustaban mucho. Mid City, sí, You Are Here, Only People, I Know, Out the Blue, Intuition. Son letras con mucho sentido, muy personales, con mucho contenido. Es un álbum fabuloso también. Y él aquí se está parodiando a Imagine. Exacto. A la contraportada de Imagine, pero poniendo a Yoko como la referencia. Exacto. Vivía pensando en su mujer, tenía que aparecer en la portada. Pues sí, es indiscutible. Digo, John quería demasiado a Yoko. Y John no necesitaba productores. Una buena portada conceptual. Pero como bien dicen, el problema con Lennon, creo, es que no tiene canciones fáciles. No tiene tontas canciones de amor, que creo que es lo que sí, es lo que sí, reclamaba. Tiene varias canciones de amor, muchas canciones de amor, pero no tontas. Y absurdas, ¿no? De fácil ritmo. Canción más bonita que Love. El amor es real. El amor eres tú, el amor soy yo. Digo, no son tontas. Lennon sí tiene canciones de amor, pero inteligentes. Uno no se fija a veces en la letra, aunque no me gustó, la brinco y me quedo nada más con el single. No, pero aparte, Intuition, tran. Sí tiene bonitas, muchas melodías muy bonitas y todo, tiene canciones muy fuertes. Frida People, aparentemente es Frida, como Frida Kelly, sí. Pero es Free the People. Free the People, sí. Pero lo escribe como Frida. Los juegos de palabras, tiene uno que estar atento. Sí, y algo que me lleva a preguntarle es ¿por qué a Lennon siempre nos lo han ofrecido? Iba a decir vendido, pero ¿por qué no lo han ofrecido en las diferentes películas, documentales, series, como un tipo demasiado rebelde, explosivo, violento en algunos casos? En realidad era así. Yo no creo en eso. Yo cuando veo algunos filmes donde él aparece, el tipo es de lo más divertido. Hay una secuencia, y no recuerdo en cuál video, está con Harry Nilsson, creo que están bailando alguien disfrazado como la reina, ¿no? Una cosa así, se la están pasando bien, pero en realidad era un tipo de mal
acceso, de mala respuesta. No, tal vez podríamos lo que le llaman ahora bipolar, pudiera ser. Sí, porque ser excéntrico sí era supuestamente agresivo, pero por su misma timidez, cuando chamaco. Ya. Entonces se encerraba en su concha y podía contestar de manera agresiva, ¿sí? o grosero. Sí, la misma Frida Kelly, que lo conoció muy bien, muy bien durante muchos años, y que era su favorito, su consentido, me lo dijo en varias ocasiones. ¿Sí? El de mejor carácter era John, pero el de peor carácter también era John, dependiendo del momento. Ricardo ha tenido mucho contacto con gente relacionada con los Beatles y él tuvo la fortuna de invitar a Frida Kelly a uno de los festivales, a dos de los grandes festivales de los Beatles en México. Y ese tipo de reuniones son precisamente para disipar algunas equivocaciones o dudas, o que nos ayudan a entender a los artistas. Con esto voy a terminar esta primera parte de esta conversación con Ricardo acerca de John Lennon y toda su producción musical. De momento me despido. Ricardo, muchas gracias por recibirme y nos estamos viendo en la segunda parte y en el colectivo John Lennon a través de su obra. Peace and love. Amor y paz. Al estilo de John Lennon, no al estilo de Ringo, acá abajo. Que lo hago acá abajo. Se cuidan y hasta la próxima.